Te escuchamos, Diego. De pronto, si algún hermano quiere también. Casi que lo hicimos en coro, pero estaba esperando él con esa presión y mirando así a ver quién. Ay, Los hermanos. Bueno, estuvimos hace 8 días terminando el tema de Jonás y respondiendo como la última pregunta, o esa pregunta que quedó pendiente de por qué Jonás, digamos, tomó la decisión de no ir a Nínive. Y veíamos que en el capítulo 4 como Jonás, bueno, al principio separaba de Dios porque tomó la decisión de irse, de no ir a predicar allá en Nínive. Luego el Señor lo regresa a la comunión y ahora que ha ido a predicar y ve que Dios es clemente con Nínive. Ahora empieza a razonar ese obrar y ese actuar de Dios y nuevamente queda en la ley, ¿sí? Porque cuando se razona, cuando se piensa, la palabra como que vuelve a quedar en la ley al ver que Dios es clemente con esa ciudad y Dios prepara como una planta y que luego hiere para enseñarle a Jonás con ese orar también para volverlo a la comunión y enseñarle cómo él puede tener, digamos, como misericordia por una planta por la cual él no ha trabajado y cómo Dios sí no va a tener con un pueblo que son muchísimas personas que no sabían discernir entre el bien y el mal. Luego volvimos a Génesis capítulo 3 y continuamos ahí en el versículo 7, 6 y 7, digamos, seguimos mirando esa separación, esa caída y esa destrucción del templo, viendo nuevamente cómo es Dios Padre el que está habitando y andando en ese primer Adán. Y cómo Adán, ese hijo de Dios, le participó el pecado a quien estaba andando ahí. Adán engañado, pues perdón, Eva engañada, Adán a conciencia. Y Adán, pues lo pasa por la humanidad y lo lleva hasta el espíritu. Y veíamos que cuando Adán come del fruto, ¿sí? Espiritualmente es cuando sucede la apropiación de esa provisión que se había hecho allá en la eternidad, que Dios ya nos enseñó. Es cuando sucede esa apropiación donde ese que se ofreció voluntariamente para destruir el templo, pues destruye el templo y ese que iba habitando y andando en Adán, que era Dios Padre, ahora, digamos que cubierto por la misericordia de Dios, ahora se levanta como Dios ley y destruye al que se ofreció voluntariamente en esa destrucción. Y veíamos que esa destrucción, nuevamente el Señor nos recordaba que no era, pues uno para entenderlo destrucción pero era la separación o el rompimiento de esa comunión que había entre ellos. Y cuando sucede esa destrucción, esa separación de la comunión, que digamos que espiritualmente es ese evangelio, muerte, sepultura y resurrección, en ese momento también inmediatamente vuelve a la comunión y aparece ese justo a habitar y andar ahora. ¿Qué más vimos? Es que vimos tantas cosas. Vimos también en 3:7 cuando ellos conocieron que estaban desnudos, estuvimos mirando cómo fue que conocieron y vimos que ese conocimiento que entra, ahora aparece una conciencia. Y esa conciencia que aparece en ese momento, pues empieza a razonar. Veíamos que Adán y Eva quedan sin vida, pero ahora la ley o ese conocimiento es añadido. Y veíamos esos 4 principios para los cuales la ley sirve allá en Romanos capítulo 3, que era cerrar la boca, dejarlos a todos bajo el juicio de Dios, por medio de la ley no se justifica, y el conocimiento del pecado. Y veíamos allá en Gálatas 3:19 que era añadida por causa de las transgresiones. Estuvimos mirando cómo así que las transgresiones, estuvimos allá en Primera de Juan,
mirando que la transgresión o el pecado es transgresión de la ley. Y pues surgía otra pregunta y era, si la ley era añadida, entonces no había ley antes de esa caída. Y la respuesta era que sí había ley, y era la ley del bien que estaba ahí desde el principio. Vio Dios que lo que hizo fue bueno en gran manera, y todo eso estemos mirando esa ley. Y estuvimos mirando de qué manera se estaba manifestando, o de qué manera se manifestaba esa ley, ahí en el principio antes del pecado, y en esa eternidad pasada. Y estuvimos viendo que se manifestaba a través de la ley del amor. ¿Mm? ¿Qué más vimos? ¿Qué más vimos? ¿Qué más vimos? Vimos también que antes del pecado el hombre no razonaba, ¿sí? O sea, el habitar y andar era de Dios y se manifestaba a través de lo físico, pero en esa ley del bien el hombre no tenía razonamientos. Ya es cuando peca que entra esa ley donde ya empieza a aparecer esa conciencia. Fuimos allá a Eclesiastes 3 para mirar cómo quedó el hombre después del pecado, y hacía la comparación de que quedamos como animalitos, igual que los animalitos, solamente que razonamos, por decirlo así, pero sin vida. Y ya no recuerdo más. Vimos el 8, también un poquito. Wow. Vimos el 8 y estuvimos mirando el principio de quién busca a quién, y tras de quién Dios sale, a quién sale a buscar, ¿no? Y veíamos que ahí en ese 8 hay un oír. Y quién es el que está oyendo esa voz, y tras quién está saliendo Dios a buscarlo. Digamos que quedamos ahí pendientes ya para continuar. Y ya. Ya se acabó la clase. Muy bien. Chao. Qué cosa tan impresionante. No. Muy bien, gracias a Dios. Dijo Diego, fue una parte ahí que dijo Diego de la caída, que éramos animales cuando caímos. Eso fue algo bien impactante. También nos muestra de que Dios busca el justo para darle su vida. Era con ellos mismos. O sea, ahí está la separación, ahí está Adán existiendo, porque no está la vida de Dios, pero es el justo que Dios busca. Y nos participa en esa nueva creación, la nueva creación. Eso es bien impactante para mí. Es algo, cambia todo como Dios nos cuenta su historia. Pero muy lindo, muy lindo. Así mismo fue, Diego. Muy bonito, y me edificó lo que comentaste. Muchísimo. Entonces en la historia quedamos en 3, 7 Y 8. 8, ¿sí? Sí, Bueno, 3, 7 y 8. entonces, bueno, vamos entonces a releer versículo 7, 8 al 10. 7, 8, 9 y 10 para continuar, retomar y continuar la historia de Dios donde nos lleva. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Bueno, entonces ya vimos que fueron abiertos los ojos de ambos, y ese ambos, haciendo el paralelo con 2:25, se refiere a los espirituales. Y ese conocimiento, pues lo que entra ahí, la ley añadida,
que ahora hay dos, ese bien mal genera unos pensamientos y la conciencia es la que acusa y defiende el razonamiento, pero frente a eso se tomó una decisión. Ahora, Adán y Eva quedaron muertos, es decir, no tienen ninguna comunión con Dios, absolutamente. Solo quedaron existiendo y la existencia está en el alma. Ahora, cuando dice en el versículo 8, bueno, la reacción de ellos es, digamos, por lo físico sale lo que está ocurriendo adentro. Se tapan con unos delantales de hojas de higuera, pero ellos están callados y realmente están ocurriendo cosas que no ocurrían antes. Y en el versículo 8 dice que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Está plural. ¿Y quién puede oír esa voz de Dios? El que está narrando es el Espíritu Santo. Y ya vamos a mirar. Dice, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces, ese oír la voz de Jehová, y según el Espíritu Santo se paseaba en el huerto, o sea, está narrando el Espíritu de Dios lo que están percibiendo los que están oyendo, que es una voz afuera y que como que se está acercando porque físicamente nos está describiendo que al aire del día en el huerto. Y la reacción espiritual dice, se esconden, que sale por el hombre y la mujer corriendo y esconderse, que eso lo entendemos en la humanidad. Pero el que se está escondiendo, ¿quién es? Porque ellos quedaron sin vida. Entonces, ¿por qué se esconden? ¿Quién les enseñó a tejer esos delantales de hojas de higuera? ¿Y por qué salen corriendo? Es decir, ¿qué es lo que genera la carrera? Pero eso es lo que está contando el Espíritu de Dios. Y hasta que, digamos, nos corrobore Dios con la respuesta del hombre, para que lo que está diciendo en el versículo 8 nos ayude a entender quién oye, quién contesta. Si ellos están sin vida, entonces, ¿de quién se esconden? Porque está diciendo que se están escondiendo de la presencia de Jehová Dios. Ahora, esto lo está narrando el Espíritu de Dios. Vamos a ver si ellos son conscientes, los físicos, o quién es consciente de esconderse de la presencia de Jehová Dios. Y si lo sabe, o por qué está ocurriendo eso ahí. Entonces, en el versículo 9 dice Jehová Dios. Mire que el nombre sigue compuesto, Jehová Dios, o sea, lo mismo que venía, como si nada hubiera pasado. Dice Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? O sea que llama a la humanidad, al hombre. Pero, ¿cómo está el hombre? ¿En qué condición? Y en el versículo 10 dice, y él respondió. Dice, él. Sí, gramaticalmente se está refiriendo al hombre. Pero el hombre, ¿de qué manera está contestando?
oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Sí, aquí está el principio fundamental. Dios, ¿con quién habla? Habla con el pecador, porque le está contestando. Entonces, pues solamente él habla, él con él. Entonces, ¿quién está en Adán? Y ya por Gálatas capítulo 3, versículo 19, Dios nos mencionó ahí de que hay una ley añadida. Y esa ley añadida, ¿cuál es el trabajo de esa ley añadida? Que aquí estamos viendo que como ley, pues sigue enseñando porque hacen unas hojas de higuera. Pero ahí está la ley, digamos como la ley del bien. Y se tapa porque en esa lucha interior en la conciencia se sienten mal destapados, pero lo están haciendo es por reacción. No, aunque dice que conocieron que estaban desnudos, esa ley les está mostrando una desnudez y desde luego se localiza en lo físico, porque ellos quedaron solamente en lo físico y la ley entra es a seguir gobernando lo físico con el bien, pero añadido el mal. Y ese mal se localiza, que es el pecado, se localiza en la humanidad, o sea, en el alma, porque ellos quedaron sin vida, pero en el alma que había colocado Dios. Porque cuando Dios hizo al hombre, la imagen y semejanza. Entonces, ¿dónde tiene esa imagen? ¿Dónde quedó esa imagen? En el alma Y esa imagen en el alma, en lo físico, ¿qué oficio tiene? O tenía antes de pecar. enseñarle. Sí, pero ¿y cómo respondía esa imagen de Dios en el alma? Era una fusión directa. El espíritu le comunicaba al alma y el alma, sin dudar siquiera, agarraba y salía por la humanidad, lo que el espíritu le decía antes de la caída. Entonces, ¿dónde estaba localizada esa imagen de Dios? En el alma. Pero ¿y el alma? La imagen es el alma y En la la inteligencia semejanza no es el espíritu. Yo pienso que primeramente en ese momento no había pensamientos propios, estaba totalmente alineada, era el justo adentro. Era No, una unidad. el gusto todavía no. Es Dios. Dios Padre, sí. Y está hay algo que ocurre ahí, hay una separación. Ok, correcto. Ahí. Sí. Y él va detrás de ese ser para unirlo con él mismo, porque hay una separación que ocurrió en cual se lo participaba Adán, esa separación. Ok, eso es lo que necesitamos saber, porque si no hay vida ahí, entonces, ¿qué es lo que hace que cosas, esas hojas de higuera que se escondan? Jairito, en la existencia. Ellos están muertos espiritualmente, pero existen. Ok. En esa existencia está. Primera de Corintios 2:14.
Entonces, cosa, ¿no? Entonces, ¿quién estaba hablando ahí? Exactamente, el hombre natural. Porque el hombre natural, ¿cuál es? Es el hombre natural, o sea, el hombre natural dice que no percibe las cosas que son no fue hecho. Porque está muerto. Tiene que estar el Espíritu de Dios para que... No, por eso necesitamos que Dios nos ayude a entender. Ese hombre natural sigue siendo hombre natural porque Dios lo hizo de esa manera, sin entender la palabra. Claro. Ese hombre natural no tenía pensamientos antes. Era espiritualmente, salía directo al alma, pero ese hombre natural tenía la imagen de Dios, el hombre natural. No la semejanza. Y vamos a mirar, aunque la semejanza, obviamente, eternidad. Entonces, ¿qué está perdiendo? Y vamos a mirar cómo es que queda. Pero el hombre natural, que está sostenido por el alma, y en el alma del hombre natural, Dios puso inteligencia, voluntad y emociones, que salían por lo físico, pero en una alineación directa con el Espíritu de Dios, directamente al alma, porque es que el primer, ahí mismo en 1 Corintios 15, 45. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces dice alma, o sea, el primer hombre es alma, o sea, terrenal. Viviente, el viviente es el que está habitando y andando ahí, en su propio templo. Le da vida. A correr, hice ejercicio. Cristian, tenés el micrófono abierto. Estamos escuchando todo. Ah, qué bueno. Perdón, pensé que estoy en familia, eso es lo que pasa. Dale. No, está bien. Está bien, pero no entendemos lo que está diciendo. Entonces, está el hombre natural hablando ahí. Entonces, el primer hombre dice, fue hecho alma viviente, es decir, ¿y por qué alma viviente? Y sigue leyendo el segundo. El postrer Adán, espíritu vivificante. El postrer espíritu vivificante, o sea, es un espíritu que da vida. El 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Entonces, primero lo terrenal, luego lo espiritual, poniendo como ese paralelo entre lo terrenal y lo espiritual. Porque ese es un plan de Dios que ya fue diseñado, fue hecho antes de la fundación del mundo, fue apropiado, destinado desde antes de la fundación del mundo, en los 6 días creado espiritualmente todo y luego desarrollado, como está desarrollando aquí en 3:6, esa destrucción del templo. Ahí en la historia es la primera vez que se desarrolla esa destrucción del templo, esa apropiación en la historia física. Pero pasa espiritualmente porque eso ya estaba hecho, pero por la participación de la humanidad, mediante el tiempo, circunstancias, la parte física se desarrolla en 3:6. Pero es conveniente mirar que ese hombre natural, el primer Adán, no entendía en la mente humana porque no había razonamiento. O sea que la mente humana no podía pensar. Dios no la hizo pensante, sino la hizo como en la participación de lo espiritual a lo físico, salía
en ese hombre natural con la imagen de Dios, reflejando espiritualmente lo de adentro. Es decir, lo que Dios estaba haciendo a través de su espíritu y con el Hijo de Dios participándole y pasándole y pasando al alma directamente sin ningún impedimento, porque la mente humana tenía la ley del bien nomás. O sea que plantó el huerto, lo plantó. Hicimos el paralelo con la resucitación de Lázaro, que Jesús está hablando, pero el que lo está resucitando es Dios Hijo, y el Hijo de Dios en una alineación aprendiendo, igual que el primer Adán. Pero luego cuando le pone nombre a los animales, que vamos a llegar ahí, es el que está hablando, es el que está habitando y andando, porque le está dando el conocimiento, le está enseñando al que está habitando en limitación. Y el que está andando en limitación, que es Dios Padre, le está pasando a ese Hijo de Dios, y por la parte humana sale el nombre de los animales, porque espiritualmente Dios lo está diciendo y haciendo interiormente, pero se visualiza al frente porque Dios lo diseñó así. Quiere decir que está la imagen y semejanza de Dios, tanto espiritual como en lo físico, pero ambas son espirituales porque una está en el espíritu y otra en el alma, pero se quedan sin vida, ya quedan muertos, entonces queda la existencia del hombre natural. Pero ¿cómo queda el hombre natural? Nos está enseñando cómo queda ese hombre natural, que ya está como actuando de una manera sin razonar, sino que actúa, y actúa completamente diferente a las actuaciones de antes de pecar. Y es lo que Dios nos tiene que ayudar a entender. No es que sí. Entonces, la ley añadida que Dios la coloca, ¿a dónde entra? Como es espiritual, esa ley añadida, digamos, no entra, sino que es añadida. La ley del bien queda ahí en esa alma, queda sin vida. Se añade el mal, o sea, como el paralelo de lo contrario, el bien y el mal, sabiendo que Dios ley siempre genera el bien. El mal lo hace la naturaleza humana por medio del alma, porque en el alma es donde queda el pecado. Que sí, Dios lo localiza en la historia física, en la humanidad, pero el alma es la humanidad. Y esa alma nos está enseñando entonces que está sin vida, pero está respondiendo desde ahí, desde el alma, a alguien. Y o sea que, ¿a quién está buscando Dios? No es a la humanidad. Desde luego, la humanidad también estaba Él, o sea, es su propia humanidad, porque no es propiedad del hombre, ni es independiente, porque Él preparó ese cuerpo para Él. Y ese cuerpo solamente era la salida de esa fusión espiritual a lo físico, y vimos que en una alineación perfecta, tal como cuando nos llevó al Nuevo Testamento, que Jesús alza los ojos al cielo y dice: Padre, glorifica a tu Hijo. Ahí está el físico, el Hijo de Dios, que antes de que comience a hablar, el que está dentro levanta los ojos al cielo, mostrándonos una unidad perfecta, y el querer y el hacer espiritual transmitido, y por la humanidad está el modelo perfecto. No habla. Lo que habla, el que está hablando es Dios.
el que está haciendo es Dios. El Hijo de Dios está aprendiendo. Que era exactamente lo que, como Dios hizo a Adán. Ese paralelo es perfecto. El primer Adán y el segundo Adán, solo que el primero terrenal, pero el segundo espiritual y es del cielo y es el Señor. Ya la relevancia no es el segundo Adán. La relevancia dice que el segundo Adán, el postrer Adán, espíritu vivificante, porque ya cumplida el plan de Dios, el diseño de Dios, quedó la fusión Jesucristo, 100% Dios, 100% hombre, en un diseño y en una apropiación y en un habitar y andar físico, lo hizo, cumpliendo lo que en el Antiguo Testamento por profecía estaba pasando antes. Así es de que regresemos a Génesis 3. Como la historia es física, pues tiene que decir, más Jehová Dios llamó al hombre, porque aquí en la mente humana tenemos que entender que quién busca a quién, y por eso pasando ya en la primera parte, ahora en la segunda nos está enfocando más en lo espiritual que en lo físico, porque en el capítulo 2 fue todo espiritual y pudimos ver el habitar y el andar de Dios a través de esa humanidad en una comunión que ese cuerpo, esa humanidad obedece a la credibilidad de adentro. Y el cuerpo solamente con el bien obedece, porque Dios dijo, sea la tierra, créanse los cielos, y fue por la palabra de Dios, y lo hizo mediante la ley del bien. Pero ya aquí es añadida esa ley, que es el bien, pero entonces queda el mal, pero nos está enseñando que la humanidad es la que tiene que decidir de acuerdo con ese comando de esa ley añadida. Hacen las hojas de higuera, se tapan. El hecho de hacer algo, pues es Dios ley, el que capacita a esa humanidad que está diseñado por leyes, por las leyes de Dios, que cosen esas hojas de higuera. Y nadie les enseñó, porque sí, la ley les enseña internamente, pero lo hacen. Pero el hecho de taparse es porque no se sienten bien destapados y por eso se tapan, se cubren. Y en la humanidad, en ese razonamiento, ya se sienten bien. Pero cuando oyen la voz de Dios, entonces corren, se asustan. Y dice que se está escondiendo de la presencia de Dios. Entonces, en Génesis capítulo 4, versículo 6 y 7, vamos a hacer un paralelo, o Dios nos va a ayudar a hacer un paralelo ahí, porque aquí en 4:6, perdón, en 3, 8 y 9, donde estamos, no están todas las verdades, sino digamos, se están desarrollando, pero a nosotros ya nos reveló quién es el Señor, quién es Dios y quién es Jesucristo. Pasamos por la historia y a medida que la historia va pasando, progresivamente hay más verdades. Y si avanzamos hacia adelante, alumbra más hacia atrás si hay comprensión. Por eso aquí vamos a 4, 6 y 7 para mirar un caso similar como Adán, ahora con su hijo físico, Caín. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta,
Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Muy bien. Hay un monólogo, aunque le está hablando a Caín. Caín está furioso. ¿Por qué lo sabemos? Porque el que está contando la historia nos dice que decayó su semblante. ¿Y por qué? Porque no fue aceptada su ofrenda. E inmediatamente Dios viene a buscarlo. ¿Por qué estás furioso? Y en el versículo 7 dice, si bien hicieres, serás enaltecido. Pero si no hicieres el bien, no dice, usted si hace el mal, no. Dios sigue operando como Dios ley, generando el bien. Si hace el bien, exaltado. Si no hace el bien, aparece el pecado. Y ese pecado, pues obviamente, trata de dominarlo. Pero le dice, usted, Caín, tiene la capacidad de dominar ese pecado. Ayudándonos a entender con Adán y con Eva que ellos apenas son los primeros que reciben ese bien y mal y ni siquiera están ni bravos. Vamos a mirar que ellos dicen que están asustados, que tienen miedo y ese miedo que se expresa por la carrera, por el escondrijo. ¿Quién es el que tiene miedo adentro? Porque lo físico es generado por lo espiritual. Ahora, acá en Caín, dice que Dios no habla con él. Dios no escucha al pecador, pero el pecador sí lo escucha. ¿De qué manera? Porque ahí no le está hablando directamente a la humanidad, sino a la ley que está ahí adentro. Por eso le está diciendo, si bien hicieres, enaltecido. Si no hicieres el bien, aparece el pecado. Pero dentro ya hay, en el alma de Caín, está la ley. En esa alma que está separada, que no tiene vida, pero hay una conciencia. Y en esa conciencia, por ese pensamiento del bien y del mal, esa ley bien y mal, genera unos razonamientos. El razonamiento es humano en el alma. Y la decisión, pues, es el resultado de si hacen el bien, es la ley del bien que lo genera, o sea, hay obediencia. Pero si no, entonces es pecado. Y pues Caín siendo pecador no ha nacido de nuevo, pues está muerto. Pero el propósito de Dios, decirnos la manera como busca al pecador, porque ya Abel es su hijo y está en comunión, pero está buscando es al pecador y lo está buscando mediante la ley. Y por eso está hablando es la conciencia adentro, o sea, la ley la que está hablando. Y a través de la conciencia es que Caín está escuchando eso. Y luego él toma una decisión. Y vamos a mirar entonces que está sucediendo con Adán lo mismo. Eso sucede es allá adentro. Pero eso que le está generando, pues al oír la voz, dice que se esconden entre los árboles. Entonces, ¿quién está generando esa carrera? Porque así como hicieron unas hojas de higuera, unos delantales, pues el mismo que generó y enseñó eso, está produciendo esa carrera y esa escondida por lo que está oyendo. Porque dice, oyeron, hay un plural. Y obviamente que se muestra por lo físico la carrera que pegan para esconderse. Pero cuando Dios le pregunta, ¿dónde estás?
¿Y quién es el que puede oír esa voz? ¿Y quién es el que le está contestando? Ya hemos mirado ese pasaje, pero nos lo ilustra mucho mejor en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 9. Bueno, busquémoslo en Hechos capítulo 22, por favor. Es el mismo pasaje, pero miremoslo con la narración del Espíritu de Dios, con otros elementos, a ver qué nos tiene que enseñar el Señor ahí, porque no importa. Hay 3 relatos de este mismo suceso en Hechos, en el 9, en el 22 y en el 27. Y se puede leer eso con la finalidad de ver más elementos en cada una de esas narraciones del Espíritu de Dios. Vamos a leer del capítulo 22, del 6 al versículo 10. Sucedió que a eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cristian, discúlpame. Sí. Si es tan amable, me lees desde el versículo 3, porque ahí está la identificación del que está hablando. Desde el 3, sí, hasta el versículo hasta el versículo 11. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Bajo la tutela de Gamaliel, recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados. Y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy en día. Perseguí a muerte a los seguidores de este camino, arrestando y echando en la cárcel a hombres y mujeres por igual. Y así lo pude atestiguar. Y así lo pueden atestiguar el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. Incluso obtuve de parte de ellos cartas de extradición para nuestros hermanos judíos en Damasco. Y fui allá con el fin de traer presos a Jerusalén a los que encontrara, para que fueran castigados. Sucedió que a eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, me contestó él. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la voz del que me hablaba. ¿Qué debo hacer, Señor?, le pregunté. Levántate, dijo el Señor, y entra en Damasco. Allí se te dirá todo lo que se ha dispuesto que hagas. Mis compañeros me levantaron de la mano hasta Damasco, porque el resplandor de la luz me había dejado ciego. Bueno. Entonces, del versículo 3 al 5, ¿quién está hablando? Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. ¿Quién está hablando ahí? Por la boca de Saulo. Dios Hijo. No, la ley. Pero, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo en el 4? Perseguía yo este camino.
La hasta ley. la Ah, muerte. no, la ley, sí. Sí. Correcto, correcto, la ley. Porque ahí está, ahí está Pablo ya. Y el que está hablando ahí es el Espíritu de Dios. Pero está narrando lo que le pasó al Espíritu de Dios antes de llegar a creer. Porque aquí ya Pablo es creyente y tiene el Espíritu de Dios y está ante el concilio y lo están interrogando, pero el que está hablando es el Espíritu de Dios. Ahora, y el Espíritu de Dios está contando el testimonio de él, no es Saulo. Obviamente que si se enfoca en lo físico, es Saulo. ¿Cómo aclaramos esto para poder ver bien el contexto espiritual, pero que está hablando la historia por la ley? En primera de Timoteo, capítulo 1, del 12 al 17. Doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me considero digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así vengo a ser ejemplo para los que, creyendo en Él, recibirán la vida eterna. Hasta el 17 y otro más, sí. Por tanto, el Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. En esta carta la escribió físicamente Pablo para Timoteo, pero el que está hablando es el Espíritu Santo. Y lo que está narrando es la vida del Espíritu Santo. En Hechos 9, sí, físicamente es la primera vez la conversión de Saulo, pero ya en el 22, en el 27 y aquí es el Espíritu Santo que está contando la manera como el Espíritu Santo llegó a creer y cómo estaba antes, porque nos está ayudando a entender cómo quedaron ellos allá en Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7. Y el Espíritu de Dios, por boca de Pablo, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Así es de que el decir y el hacer y la vida es entre ellos. Y ya Dios nos ha ayudado a entender que en el primer Adán se encarnó fue el Padre. Luego vamos para cuando Adán expresa unas palabras que no les da al ser humano expresar, y nos va a ayudar a entender que es el justo. Ya vimos algunas lecciones y ya tenemos esa verdad, pero ahí en la primera vez, enfocado en lo puro espiritual, nos va a afirmar ese pensamiento de él. Y en el Nuevo Testamento, que viene, Jesús nace como hijo de Dios directamente, tanto física como espiritualmente,
proveniente de Dios por el Espíritu Santo, y se encarna esa palabra, se encarna el Hijo del Hombre, se encarna el Cristo en su propio templo, uniendo a Jesús a ese templo para ser uno. El Cristo pasando en limitación, cumpliendo absolutamente toda la ley. Y el autor y el consumador de la fe es Dios, y la consumió el mismo Dios participativamente a Jesús. Y como eso fue la vida perfecta de Dios, el diseño perfecto de Dios allá con el primer Adán, pero por el pecado y por la obra de Dios, diseñó así para que el segundo Adán, el postrer Adán, pasara en perfección y mostrara por lo físico toda esa obra redentora espiritualmente desde el Antiguo Testamento, inclusive antes de la fundación del mundo. Entonces, en el 13 dice el Espíritu Santo: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. ¿De qué manera el Espíritu Santo fue blasfemo? Pues en el momento de la destrucción, cuando Dios Padre se levanta como el juicio y destruye a ese que se ofreció, en ese momento pues quedan separados, quedan pecadores. Pero el que se ofrece voluntariamente al ser destruido por ese juicio, pues está la muerte en esa destrucción, la sepultura y la resurrección a la nueva vida, y entre ellos espiritualmente ya queda, regresan a la vida, y eso lo vamos a ver en detalle. Por eso el Espíritu Santo está narrando, porque Él está replicando, o sea, está reproduciendo la vida de Cristo en el Espíritu Santo. Y por eso, pues siendo uno, cuando hubo esa separación, pues quedó como ley. Porque ¿quién está buscando a quién? Y esa es la ley que el que está buscando ese yo soy Jesús, es el que está esperando que la misma ley llegue preparándose él mismo en el original, él mismo. Porque sí, la ley en cada uno de nosotros nos prepara, pero en el original fueron ellos. Porque la ley quedó separada, quedó perdida. Y desde luego, en el momento de cuando comen de ese alimento, o sea, a la orden de Dios de no coman, si comen mueren, y cuando comen de él, que eso está tildado, que ya lo vimos, ¿qué sucede? Pues la comunión se rompe entre ellos, es decir, la muerte espiritual, separación entre ellos, pero la provisión y la apropiación están antes de la fundación, y allá queda solucionado antes de la fundación, pero ahora por la historia lo están pasando, y como hay tiempo y como hay circunstancias, y en la humanidad pues va un mensaje como entendible a la humanidad, pero espiritualmente es que nos enseña cómo es que ellos quedaron a estas alturas, es cómo quedaron ellos, qué les pasaron a ellos. Ya el enfoque no es lo físico, sino el enfoque es lo espiritual. Y aquí nos está contando lo que al Espíritu Santo, al Padre y al Hijo les pasó allá en esa destrucción, en ese juicio que se levanta para destruir al que destruyó el templo.
y obviamente afectado. Y el Espíritu dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. ¿Y cómo se muestra? Pues eso espiritual allá no tiene tiempo, pero en el diseño del tiempo nos lo está mostrando claritamente ahí cuando la ley a través de Pablo, a través de Saulo, está persiguiendo y quiere pues matar a ese camino. Sí, y desde luego a todos los que lo están siguiendo, porque la ley ya había hecho eso. En la historia física del Cristo y Jesús, en una fusión, ¿quién mató? A Jesús. Sin perder aquí ni en Hechos ni en Timoteo, en San Juan capítulo 18. Perdón, 19, del 1 al versículo 12. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo afuera, para que entendáis que ningún delito hay en él. Salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Muy bien. En ese relato, en el versículo 7, dice, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Entonces, ¿quién está persiguiendo a esa simiente? La ley, exactamente la ley. ¿Y quién mató entonces al Señor Jesucristo? La ley. La ley. En el origen, esa ley, Dios Padre se levanta como ley y lo destruye. Eso es representado físicamente en cada generación y en el Nuevo Testamento directamente con Saulo ahí, porque Saulo es el representante de la ley. Y cuando está contando en el capítulo 22, está diciendo que él está contando realmente lo que está haciendo, cómo se educó en la ley bajo los pies de Gamaliel y que era bajo la ley. Pero el que está hablando ahí es el Espíritu Santo y dando el testimonio de Dios, el testimonio del Espíritu Santo, ya no es de la humanidad, es del mismo. Y regresando a Timoteo, dice
El 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ahí están las dos leyes, la fe y la ley del amor. 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y el primero fue el Cristo, pero aquí el Espíritu Santo está replicando, está reproduciendo el Evangelio. Dice, pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Recibido a misericordia, juicio y justicia. Ahí están las tres cosas que él hace en la tierra para entenderlo y conocerlo. Y regresando al libro de los Hechos, tengo competencia. Hechos capítulo 22. Está escuchando yo. Dice, entonces, en el versículo 4, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Sí, el Espíritu Santo estaba hablando, pero está contando como ley, cómo actuaba antes de llegar al conocimiento participativamente aquí en lo físico con Saulo. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció, ahí está todo el trabajo de la ley, como ley. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. A mediodía, o sea, a pleno rayo del sol, hay una luz del cielo. Dice, y caí al suelo. Esa caída al suelo, ¿quién es el que genera esa caída al suelo? ¿Quién es el que genera hacer esas hojas de higuera? ¿Quién es el que genera correr, esconderse? Ahí está la ley, que está hablando y caí al suelo. Y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sí, porque la ley está dentro de Saulo. Ahí está por la boca de Saulo, está, digamos aquí, él dice que esa voz decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y obviamente está en el cuerpo de Saulo, pero el que oye esa voz dice, yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? El único que puede oír la voz de Dios es Dios mismo. Y Dios como ley está separado de la comunión, porque actuó para dar la muerte. Pero ahora el Evangelio está esperándolo para que la misma ley lo lleve a él, en el original entre ellos. Pero desde luego por lo físico nos lo está enseñando en diferentes generaciones. Y aquí pues ya después de que el Señor Jesús vino y solucionó, pues ya está el Evangelio completo, digamos, como todas las verdades que pueden ser, Dios nos las dio a aplicar allá en Génesis 3 donde estamos. Dice, porque digamos las circunstancias aquí fue con una luz, cayó al suelo. Allá Adán está corriendo, se está escondiendo. Pero son acciones de la ley mostrando la manera como la ley quedó separada. Oye esa voz y esa ley tiene miedo, pero es la ley que se reproduce por la humanidad con las carreras, pero está dibujándonos el origen entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la función de la ley añadida que aparece por el pecado, por la santidad de Dios, aparece esa ley para justiciar y de acuerdo con su plan perfecto y la provisión de ellos,
solucionar ahí en 3:7, por primera vez en la historia aparece esa destrucción de ese templo. Y aquí el que está diciendo quién es el Señor, pues es la ley. No lo conoce, pero como es Dios ley, oye esa voz. Porque el pecador por participación en la conciencia sí, pero ni idea de quién es el Señor. Pero el que está dentro sabe que es el Señor, pero no tiene ni idea quién es. Y por eso cuando le dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. O sea, la ley de la libertad está ahí frente a la ley de la esclavitud. Y en el 9, los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y ese relato es del Espíritu de Dios. Y dije, ¿qué haré, Señor? Ahí está la ley que se pone a la orden de ese que lo está libertando. Porque él es el libertador, él es la ley de la fe, él es la ley del amor. Que la misma ley, digamos, como que se está autobuscando, porque es que la función de la ley es llevar al pecador, preparar al pecador para llevarlo a la simiente, pero la primera vez fue él con él. Y aquí la ley perdida, la ley escondida, la ley persiguiendo y persiguiendo a la vida. Pero ya como eso está consumado, ahora la simiente está esperando y obviamente atrayéndolo hacia él por medio de la misma ley, porque esa ley tiene que convertir su propia alma en... terminemos aquí. Bueno, luego dice, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y ya está hablando de tú a tú, porque con ese yo soy Jesús de Nazaret, ahí está la revelación entre ellos. Y la revelación entre ellos vuelven a la comunión. Y cuando dice, ¿no? Esa conversión, ¿cómo se da? Miremos primero en Lucas capítulo 10, 21 y 22, y luego Salmo 19, versículo 7. Jairo, Dime. es interesante, ¿no? Porque cuando dice en esa ley, yo soy Jesús de Nazaret, fue específico, yo soy Jesús. O sea que no dijo, y eso fue un fariseo que sabía toda la ley, estaba bajo la ley, y Dios lo estaba llevando a los pies, a él mismo. Pero en esa misma ley, ¿qué es lo que conocía Saulo? Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No le dice eso. Él dice, soy Jesús de Nazaret. Y fue bien específico. Buen detalle. Y ahí no está, al decir eso, no está el Evangelio. Lo que se... Claro. Cuando le dijo yo soy Jesús, ya está. Sí, todo. Ya, vida, obra, crucifixión, muerte y hasta resurrección. Y ahí estaba la revelación. Yo soy, es el Cristo. Y Jesús de Nazaret, la humanidad. Una fusión espiritual. Dios con el Hijo de Dios. En una fusión perfecta. Y en esa revelación entre ellos, participativa a Saulo, participativa a Jesús. Leamos entonces en Lucas capítulo 10, 21 y 22. ¿Y el otro, Jairito, de Salmo qué? 19, 7.
En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Así que es la revelación es entre ellos, Padre e Hijo, y a los que Él quiera revelar. Y en 19:7, entonces, ¿a quién le reveló? Salmo 19:7. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Muy bien. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Porque la ley está incrustada en el alma de Adán. Pero la primera conversión es de la ley. Y la ley tiene alma, porque está en el alma. O sea, nos está mostrando que esa ley es convertida en esa provisión y esa apropiación, ahí se convierte, pero en la historia física, la primera vez que pasa es cuando la ley llega al Mesías, que vamos a llegar allá, pero nos está trazando como el camino, con la finalidad de poder entender. Pero el primer convertido, pues fueron ellos, porque todos quedaron separados, pecadores, pero el que cargó el pecado de ellos fue el Cristo, el que se ofreció voluntariamente, y en esa separación, en esa muerte, o en esa separación que es muerte espiritual, separación, sepultura, o sea, 3 días en lo físico, en ellos esa sepultura, es decir, que bajaron hasta la muerte, pero luego el que se ofreció es el que resucita. Él, el que se ofreció, es el que pasa por ellos, y con la resurrección los une a nueva vida, a la comunión. Pero Dios ley, cubierto por la misericordia, es decir, Dios Padre, cubierto por la misericordia, se levanta para ejercer el juicio sobre el que se ofreció, al que destruyó el templo. Dios lo destruirá y mediante la ley lo destruyó. Y allá nos confirma en San Juan 19 que el que lo mató fue la ley. Mató al Señor Jesucristo. Obviamente, físicamente con el cuerpo de Jesús, pero espiritualmente fue una separación que fue en la eternidad pasada, que se muestra físicamente cuando hay 3 horas de tinieblas, que el sol se esconde 3 horas mientras él está colgado en la cruz, y ahí es cuando está expresando: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mostrando esa separación espiritual entre ellos, que fue sin tiempo antes de la fundación del mundo, en la provisión y en la apropiación, pero en la historia lo muestran 3 horas colgado, cuando pronuncia todos esos salmos en esa agonía, y Dios esconde su cara de ver a su propio hijo en esa condición, y ya cuando entrega el Espíritu, y desde luego eso lo vamos a ver en detalle porque es muy hermoso, muestra que el Espíritu, es decir, Dios, sí hay una separación momentánea allá espiritualmente. Lo muestran por lo físico 3 horas para enseñarnos que sí hay una separación, pero de Dios con Dios solucionado en la eternidad pasada, pero lo pasa. De todas maneras, esas 3 horas que padeció Jesús adentro está pasando también, porque está en limitación el que está pasando ahí, el Cristo.
Bueno. Que pues comentemos, digamos, como para que Dios nos oriente cómo seguimos esto que Dios nos ha dicho con su palabra, bueno, que ha impactado, qué enseñanza hay, si la hay, etcétera, para, yo pienso ya como dejar ahí y retomar en la próxima clase porque hay demasiada información y seguir ahí con el 3, en el capítulo 3 y versículo 10, porque dice que él respondió: oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y es la ley la que está hablando en separación. El que aparece ahí es la ley hablando a través de esa boca. Y hay unos elementos más que completar ahí en el 10 para que porque ahí está separado, está muerto la humanidad, pero el que está adentro, que es la ley, está separado, no tiene conocimiento de Dios y lo que está contestando es realmente la condición que la ley ejecutó ese juicio, pero él como ley también cómo quedó. Bueno, comentemos, por favor. Yo estoy, me siento como, todavía estoy callado espiritualmente y de lo que Dios está enseñando de la obra de ellos. Me siento como como de afuera mirando esa obra, esos escenarios de ellos. Y lo que vi esta noche también fue en esa caída. O sea, podemos decir que la caída de ese primer hombre en cual estaba Dios Padre se separa, Dios lo separa, pero acuerda que estaba la vida de Dios dentro de él. Entonces, en esa separación sale la vida de Dios y Dios mismo va buscando esa vida, él mismo, para unirse con él. Ahí está la destrucción, ¿no?, del templo. Podemos decir que en esa, así como Dios participa Adán, fue Dios, como no hay mal en Dios y no hay pecado en Dios. Entonces Dios participó en esa caída. Igual él mismo se busca él mismo en esa caída. Y quedaron pecadores. Quedaron pecadores. Porque, es decir, el pecado entra por la humanidad. Eso lo vamos a ver la semana entrante porque está en 2 Corintios 5 del versículo 18 al 21, que Dios pueden anotarlo si quieren, lo leen en el devocional y la otra semana lo trabajamos porque ahí está el que lleva el pecado digamos de Dios es el que se ofreció, pero todos quedan pecadores. Pero luego el justo que vive en el Antiguo Testamento vive su propia pasión, lo que le pasó a él. Pero luego el Espíritu Santo está replicando la vida de Cristo y por eso él dice, yo soy el primer pecador. Y el primer pecador fue el Cristo. Sí, Jairo, algo impresionante, también me llamó la atención lo de cuando vimos en Salmos 19:7, que la ley tiene alma en la ley física. Sí, porque está en el alma, pero la primera alma que se convierte es la de la ley. Y participa Cristo. Así es cuando llega, ahí está la revelación.
Porque Esa está alma, en cuestión. y esa alma es limpiada con la sangre. La sangre no es una alma nueva, es la No. misma. Eso lo vamos a mirar. Es el alma de él, la misma, y Y, nos sí, participan a y nosotros. la misma alma de Adán. Nosotros nacemos con esa alma, la que tenemos hoy es con la que nacimos, sino que está lavada con la sangre espiritual, que eso lo vamos a ver ahí en el sacrificio, porque el alma no es buena, no es nueva, el espíritu es nuevo, un corazón nuevo, pero el alma es convertida. Podemos decir que el alma era como, humanamente, ¿no? Como en un estado de limbo, o sea, no podía decidir por sí misma, no fue creado para tomar estas decisiones. Y se somete acá o crece esto. Sí, exacto, porque digamos, cuando vinimos al mundo dice que muertos en delitos y pecados, muertos sin vida y pecadores, porque traemos el pecado original y no sabemos nada de Dios absolutamente. La ley que está en el momento que somos engendrados en el alma, o sea, por Dios, porque Dios es el que da esa alma a ese cuerpo físico. Disculpen. Gracias. Esa alma viene manchada, viene muerta. Y la ley, con esa acción de dar el juicio, de condenar, de producir ira, de acusar, viene la preparación. Esa ley está encerrando a esa alma para convencerla de que es pecador. Y en ese convencimiento vamos a ver cómo es que en los primeros Adán y Eva, cómo llegan, pero nos va a replicar originalmente quiénes son cómo están llegando los primeros. Como la conversión primera es del alma de la ley. Y la ley quedó separada, es decir, el alma quedó sin vida la ley. Porque es Dios ley, pero sin vida porque no tiene comunión. Por eso, ¿quién eres, Señor? Wow. Sabe que es el Señor, porque escucha esa voz, pero no tiene ni idea quién es. Cuando se convierte él mismo, es por la revelación. Y ahí conoce y queda en alineación. Y por último, me gustó cuando Dios, buscando a Saulo por medio de la ley, y lo lleva a Cristo. O sea, igual que nosotros, igual que a mí, porque yo era monaguillo por años y yo creía que, o sea, que en ser monaguillo o ser católico o estar en la iglesia, en la misa, ya estoy bien con el Señor. Y Dios me libró de eso. Y también cuando me llevó a la reforma, también lo mismo. Quería que estaba bien ahí también. Pero luego lo alcanza el Señor y nos alcanza y va. Con la ley, con la misma ley. Así, claro, con la ley. Hasta que me llegó al conocimiento de él. A la libertad. Ellos. Amén. Amén. Y eso es maravilloso, maravilloso. Muy lindo. Pero qué Amén. lindo que esto con Saulo, ¿no? Que lo llevó igualmente como a cada uno por la ley, lo llevó por miedo a la ley y lo llevó a Cristo. Lo mata también. Amén. Así es. Qué cosa ver, Jairo, que no hay tiempo en Dios, porque eso pasó en la eternidad, eso mismo. O sea, en la participación del hombre a Dios, eso ya pasó antes. Esa destrucción de ese templo. No fue de posterior a que participó la humanidad a Dios, ¿no? ¿Qué cosa ver eso? Correcto, Cristian, sí. Es Dios, y eso te entiendes espiritualmente porque antes no había tiempo, antes de la fundación. Y eso lo diseñaron, lo proveyeron y se apropiaron en la eternidad, lo destinaron antes de la fundación, están sentados en el trono desde allá, desde antes de la fundación, ya está entre ellos solucionado, sino que ellos diseñan lo físico y se introducen en lo físico para participar con su humanidad
a todos los descendientes, a todas las generaciones. Impresionante. Sí, Impresionante, porque ves que él, en esa introducción es la creación. No es que él hizo la creación allá y ahí se metió adentro. No, él es él. Es algo loco. Es él, sí. Es él. Pero aquí no se puede comprender eso. Pero adentro tenemos la paz y la seguridad de que él es Dios en todo. Me estrello contra Dios. Él. No, eso es loco. Aquí no se puede. Bueno, a mí todas las clases me impactaron. Hoy la escuché en el auto, sin anotar nada, pero igual es muy revelador. Y lo que se me reveló hoy fue justamente que la Ya revelación... está en la casa, es hermanito. Sí. Estás en la casa ya. Sí. Sí, Qué sí, bueno, ya llegué. gracias. Después te llamo. A ver, un besito, hermano. Bueno, Te amo. dale. Que la revelación es entre el Padre y el Hijo. ¿Y cómo entendemos esa revelación? Entre esas dos leyes, la ley de la fe y la ley añadida. De esclavitud, sí. Y esa revelación es entre ellos, esas dos leyes que son de Dios, está la revelación y ahí es donde se convierte el alma. Y es una maravilla. O sea que no tenemos nada que ver en todo, ¿no? Obviamente la humanidad le es participativo esto y la humanidad interviene porque después la obra, si la entiendo que es de ellos, todo lo bueno que sale de mí no es mío, sino que es de ellos, y todo lo que es malo que sale de mí es mío. Ahí no se hace cargo Dios, ¿eh? Pero lo afecto. Eso sí, tal cual, se ve afectado. Tiene pérdida, dice, sufre pérdida. Así que, hermoso. Sí. Sigo admirado, maravillado y Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pues, no, o sea, fue muy bonita la clase, pues muchas cosas por pensar y, bueno, claro que esto no es de razonar, de verdad. Ahí en 1 Timoteo, o sea, me impresionó mucho cuando dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y me pareció tan bonito como el Señor poniendo como la línea de su historia, porque digamos que digamos, lo que se ha aprendido en toda la historia es alguien muriendo en lugar de otro. Y siempre piensa uno, es Dios, es Cristo muriendo por mí, que soy pecador. Pero con esto, ahí en 1 Timoteo, ver que el primer pecador es él mismo, y él mismo muriendo por él mismo. Eso es como, es loco, es impresionante, es tan bonito ver cómo el Señor pasa por eso él mismo y luego lo participa la humanidad, pero para poder también enseñarlo lo pasa el primero y eso como que rompe, o sea, le rompe a uno como la cabeza muchísimo, pero es muy bacano, porque siempre pienso mucho en las palabras que Cristian decía, que no las ha vuelto a decir, pero la lógica espiritual de Dios, ¿no? Y de verdad, o sea, no es loco, ya con el conocimiento que el Señor nos ha regalado a cada uno de nosotros, ya uno lo va mirando y ya no es loco. Yo creo que si lo hemos escuchado en otro momento, como que esta vaina, ¿qué es lo que nos están enseñando? Pero ahora esa unidad de la escritura, de la palabra de Dios mismo es tan impresionante que no cabe duda de que realmente es así. Entonces es muy bacano. Blasfemia, dice Diego. Blasfemia, dice Diego. Crucifícale. Hermoso. Esa lo de 1 Timoteo es así. Yo soy el primer pecador. Él, en la pasada, cargó con todos los pecados. Es una cosa maravillosa. Hermoso.
Familia, obviamente, como dice Dieguito, ¿no? Que lo entendemos ahora por esta revelación, porque antes, si nos decían esto, era locura. Por eso decía yo así en forma de chiste, era blasfemia. Eso, ¿cómo? No. Hermoso. Hola, buenas noches. Bueno, a mí me llamaba la atención y me impresionaba porque Dios añade una ley y demanda una ley que tiene que ser cumplida, pero a la vez no puede ser cumplida por la humanidad. Entonces me dejaba pensando porque ¿quién llevaba allá a Jesús entonces? Y eso me dejó como reflexionando mucho durante esta clase, porque fue esa misma ley que él añadió. Y como decía Cristian, pero ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo estaba esa ley? No fue ya después, desde antes. Entonces añade una ley, pero la provisión ya estaba también ya desde antes, que era ese cordero. Y realmente me dejó reflexionando mucho esta clase, me llamó mucho la atención. Gracias. hermoso. Anthony. A mí también me impresionó mucho cómo añade la ley y cómo deja la ley y qué hermoso que Dios deje esa ley. Aunque a veces veo la ley como que se levante tan dura, pero si no hubiese dejado esa ley, entonces, ¿qué sería de ese conocer de Dios? No podría, o sea, no habría nada. Entonces, es necesario que la ley la añada para poder llegar a Él. Entonces, si esa misma ley es quien nos lleva a Él, entonces es necesaria la ley, aunque no la vea bien. Y me parece tan Dios que haga eso tan perfecto, porque es como el canal o como el puente para llegar otra vez a ellos. Y gracias a Dios por esa ley. Y cuando veo la historia de Saulo, como el que se le presenta es el mismo Dios, ese yo soy, es el mismo presentándosele. Y cuando lo leemos hoy en día, es él mismo presentándose a mí. O sea, es él el que se está presentando y por eso es que se mueve tanto ese espíritu ahí, porque hoy se está presentando ese yo soy. Y esa ley cae rendida a ese yo soy. Está cayendo rendida a él mismo. Amén. Para regresar a él, para podernos llevar donde nos lleva. Y hoy, una vez más digo, no sé nada. Esa ley me está llevando, pero no sé cómo ni para dónde. Pero nos está llevando otra vez a él. Y en la libertad, igual, con la libertad de él. Correcto. Porque así camine y esa humanidad quiera caminar por la ley, igual él va caminando en libertad. Aunque yo esté caminando en ley. Y es loco, porque no se entiende. Pero él sí entiende. Y él sí sabe qué está haciendo. Y es perfecto. Amén. Y en esta historia veo cómo lleva a Pablo a caminar en la ley hasta los extremos, matando gente, para poder enseñar que después es la misericordia y después cuando llega Pablo a la libertad, entonces salva gente. Entonces, ¿cómo se entiende uno que mataba gente y salva gente? Entonces no se entiende. Eso rompe. Pero él sí sabe qué obra está haciendo. Por eso la hace de esa manera. Porque el perfecto es él. Tremendo, Mari, tremendo. Wow. Hermana, qué bonito fue eso. Hermoso. Buenas noches. Noches. Lo vimos en Génesis y que en la mente humana tenemos que entender quién llama a quién, que esa humanidad obedece solamente con el bien y nos está enseñando que la humanidad es convertida con la libertad de él. Gracias. Muy bueno. Wow.
Muy bueno. Bueno, a mí Dios me ha enseñado y me parece impresionante ver cómo veíamos en Timoteo realmente cuál es el propósito de la obra de él en un hijo de Dios. Y el propósito de su obra es ese evangelio convertido en ellos. Y ver cómo por la gracia del mismo abunda esa fe y ese amor en él, es que lleva esa palabra a ser recibida para todos. O sea, entendía cómo realmente Dios hace esa obra de pasar ese evangelio ahí adentro, porque no es afuera, no es la cruz, no es Pilato, es adentro, entre ellos. Y pasa esa obra de ese evangelio para vida de ellos, no vida mía. Entonces me impresionaba porque realmente veía que ese ministerio es en él. Ese ministerio no tiene lugar, no tiene hora, no tiene fecha. Y donde esté un justo, o sea, él mismo, sea donde sea, igualmente está pasando ese evangelio. Así esté en el mejor lugar del mundo, pero pasa ese evangelio adentro. Entonces me impresiona mucho eso. A mí Muy Dios bien. me enseña y me impresiona ver cómo ese evangelio pasa por la muerte física, pero realmente es para un resultado de vida espiritual. Tremendo, tremendo. Bueno. Bueno, familia, chao. Un abrazo. Saludos. Chao, Jairito. Chao. Hasta la Hablamos, próxima. gracias, Cris. Dios Nos los vemos, guarde. hermoso. Chao, chao. Bueno. Chao. Ojalá que estén bien.